Bueno, ubiquémonos en Buenos Aires en septiembre de 1923. Em, sobre la Avenida de Mayo hay una multitud de gente, ¿no?, que está expectante de lo que está sucediendo en un estadio que se llama Polo Ground en Nueva York. Allí en Nueva York están por pelear Jack Dempsey y Miguel Ángel Firpo. Es la primera vez que un deportista argentino tiene la oportunidad de consagrarse campeón mundial de un deporte. Firpo era oriundo de Junín, tenía 28 años y sube al escenario lesionado. Algunos dicen que tenía una fractura, otros dicen que una fisura. Eh, la pelea la tenía que ganar el Yankee. Le dijeron no se puede postergar la pelea. Lo hicieron un pequeño tratamiento y comienza la pelea, llamada la pelea del siglo. Estados Unidos estaba conmovido, estaba conmocionado por esta pelea, y Buenos Aires también. Eh, por ejemplo, el empresario de apellido Pache, que después fue el creador de Luna Park, reunió a más de 1000 personas en un lugar, en un recinto en la calle Corrientes, para escuchar la pelea. Y no era algo común que se pudiera escuchar por parlantes, porque en esa época existían las radios a galena. Las radios a galena eran radios que solo una persona podía escuchar con auriculares. Entonces en los periódicos estaba el periodista, comentaba lo que pasaba y se iban y escribían en una pizarra, decían: el primer round fue así, el segundo de tal manera, va ganando, va perdiendo. Bueno, había una multitud entonces reunida en la calle Corrientes, al 1000, en un salón. Había otra multitud reunida en en la Avenida de Mayo, que estaba cortada, porque ahí, frente, nada más y nada menos que frente al hermosísimo Palacio Barolo, edificio que muchos saben fue construido e inspirado en la Divina Comedia del Dante Alighieri. Entonces, arriba tiene una cúpula preciosa y de acuerdo al resultado, si se prendía la luz verde era porque Firpo había ganado, y si se prendía la luz roja era porque Firpo había perdido. El asunto es que la pelea eh, dura muy poco. Firpo no se puede defender, tenía un brazo que no podía usar, el brazo izquierdo, pero le mete un gancho y lo saca afuera a Jack Dempsey, y tardaron 17 segundos en subirlo al ring. Por supuesto que el árbitro se hizo el boludo no, y no hizo el conteo y subió y se repuso, y en los segundos más lo noqueó a Fir porque no se podía defender, y ganó la pelea Jack Dempsey. Pero lo tragicómico es que de golpe la gente que está frente al Palacio Barolo festejan, gritan, tiran los sombreros arriba, al cielo: ganamos, ganamos, estaba prendida la luz verde. Alguien tuvo un lapsus, y en lugar de encender la luz roja encendió la luz verde, ¿sí? En cambio era un silencio sepulcral el que había en el grupo de gente reunida ahí, en la calle Corrientes. Este fue el nacimiento del deporte del box como deporte popular, ¿sí? Y lo extraño fue que, lo extraño para la vida de los boxeadores, fue que Firpo fue un tipo que hizo mucha plata y que la cuidó. Y se retiró y compró unos campos en la provincia de Buenos Aires y vivió muy bien. No así, ¿no? Es la historia de los otros boxeadores. Yo creo que esta pelea y este ejemplo de Firpo de hacerse millonario, ¿no?, hizo que muchos chicos pobres, ¿no?, de todo el país, ¿no?, quisieran ser boxeadores y ser como el Toro de las Pampas y ser millonarios. Hay un montón de historias que en realidad terminan trágicamente. Entonces yo me imagino en la localidad de Mataderos, ¿no?,
un jovencito que tenía 10 años, un poco más de 10 años, que ya a los 10 años se ganaba la vida en las piñas, porque era una familia que tenía 23 hijos, y por supuesto no le alcanzaba la comida, entonces él salía a pelear, además de ilustrar bot, zapato y todo eso, peleaba por plata. Y me imagino que le dicen, Torito, Torito, vení que ya empieza la pelea. Bueno, ese Torito, ese apodo, era el de Justo Suárez. Eh, Justo Suárez tuvo un ascenso rapidísimo, se hizo muy popular, iban en masa a verlo a pelear ya al Luna Park, ya estaba construido el Luna Park. Iban en camiones, en colectivos, la gente de todas las afueras de lo que hoy se conoce como conurbano, y iban a ver si entraban, porque colmaban el Luna Park y mucha gente se quedaba afuera, ¿no? Era un hecho social, ¿no? Fue como el primer gran ejemplo popular de alguien que salía de la pobreza y que vivía de manera lujosa, porque encima a Justo Suárez le gustaba la noche, iba y se vestía de una manera extravagante, gastaba toda su plata, siempre rodeado de gente, de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el cuento de Cortázar Torito relata, es un relato en primera voz, con el léxico propio de los boxeadores, y que está recluido en Córdoba, en un pueblito, tratando de curarse de una enfermedad que no se menciona, pero que todos suponemos que es tuberculosis. En esa época los tuberculosos los mandaban a Córdoba a que encontrar un aire sano, puro, y está contando a alguien, ¿no? Cómo fue su vida, y que ya se encontraba muy, 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 muy solo, ¿no? Sin plata, había sido ya dejado por su mujer, y deambulaba por Córdoba, iba de un sanatorio a otro, porque tenía una hermana y lo sacaba y iba y entraba a los sanatorios, y él está contando sus últimos días, ¿no? Le recomiendo El Torito de Cortázar. O sea, él manifiesta su admiración por el boxeo. Después, a mí se me ocurre, que me di cuenta, que cuando Borges escribe Hombre en la esquina rosada, él iba publicando, hacía sus publicaciones en folletines, en diarios que salían su escrito en forma semanal. Justo en la época, viene bien la palabra justo en la época en que Justo Suárez era muy popular. Entonces él escribe una famosa historia de Hombre en la esquina rosada. Son dos cuchilleros, ¿no? Uno es el corralero, que va desde la zona de Laguna de Guadalupe, que era por donde vivía Borges, va y se traslada hasta el arroyo Maldonado a desafiar a un cuchillero, ¿no? Y ese justiciero se llama Rosendo Suárez. Suárez cambió una J por una S. Y lo desafía, y Rosendo Suárez entonces sabe bien por qué arruga, no quiere pelear, tira el cuchillo, vuela por la ventana, y la pelea no se realiza, ¿sí? Y hay un parroquiano que está ahí, oculto, qué sé yo, y que es el que cuenta, años después, está contando eso que sucedió, y está contando a alguien lo que verdaderamente pasó esa noche, ¿no? Porque era un prostíbulo, era un lugar de baile, y hacia el final del cuento se devela, ¿no?, que hubo un asesinato,
y se devela quién es el autor del asesinato. Y el que está relatando, le está relatando a un tal Borges. Yo al leer después de mucho tiempo me di cuenta que en realidad era un crimen perfecto. Era la manera borgiana de escribir un crimen perfecto. Pero les puedo asegurar que Borges admiraba a Justo Suárez. Era la época del 30, ¿sí? Borges en esa época admiraba a las ideas socialistas, ¿sí? Él después se arrepintió de esto. Tan así que él participó hizo el prólogo del levantamiento de los radicales en el año 73 contra el presidente Justo, un libro que escribió Jauretche y que se llamó El Paso de los Libres, y que tiene el prólogo de nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges. Y después una edición posterior que tiene el prólogo de Jorge Abelardo Ramos. Bueno, volvamos ahora a la literatura, a la otra manera, ya no de autores que ocultan su pasión por el boxeo, sino un escritor que ve de chico en su casa familiar una pelea, ¿sí? Y se agarran a las piñas su padre y su tío. Y parece que era bastante común que estos hermanos pelearan, ¿sí? Y había uno al que le decían el campeón, que lo provocaba al padre del escritor, y lo provocaba y lo provocaba y lo provocaba, hasta que bueno, había veces que no aguantaba más y se agarraron a las piñas. Bueno, el escritor es Guillermo Sacomano, un gran escritor argentino, y él dice que él no puede parar decía que no podía parar de escribir, y de reescribir de distintas maneras, en distintos momentos, esa pelea familiar. Se ve que lo marcó, que de alguna manera lo traumó, digamos, ¿no? Porque el trauma es algo que se repite, ¿no? Que tiene esa consistencia de repetirse y que se transforma después en un síntoma. En este caso, para Sacomano fue interesante porque fue una manera de transformar un trauma en un síntoma de escritura. Entonces la pasó escribiendo sobre esta pelea. Y encontré un cuento al que llamó Cábana. El Cábana es como una especie de homenaje al edificio, al Cábana de Buenos Aires, que el campeón dice que él va a hacer plata, él se va a quedar con la bolsa y la vida, y va a ir a vivir al Cábana, que era el edificio emblemático y que fue el primer rascacielos del mundo, con el confort de la más alta tecnología de la época, ¿no? Ni siquiera en Nueva York había un edificio así. Bueno, el Cábana, que está ahí frente a la Plaza San Martín, ¿no? Que tiene una historia interesante que, bueno, no es el momento de contarlo. Entonces el cuento se llama Cábana y lo escribió Guillermo Sacomano. Se lo recomiendo. La otra manera es la más simple, ¿sí? Esta otra manera más simple de contar una pelea es hacer una crónica de una pelea. Cada tanto el boxeo inventa las peleas del siglo, ¿no? Para mí la de Firpo y Dempsey, yo he oído hablar desde niño, mi padre me contaba anécdotas de esto. Mi padre no le interesaba el box ni ningún deporte, pero me contaba el efecto social que tuvo en la Argentina, ¿no? Fue como el primer gran evento deportivo nacional. Y la que para mí fue la pelea del siglo fue la que hicieron Muhammad Ali, que ya había pasado a llamarse Muhammad Ali, pero era Cassius Clay, yo lo llamaba Cassius Clay, y Joe Frazier, los dos grandes boxeadores de estilos totalmente diferentes, y que tuvo una promoción extraordinaria, y que la pelea se hizo en África, ¿no? Y fue Norman Mailer a hacer la crónica y escribió un libro que se llama El Combate, ¿no? Y uno dice,
que entonces puede ser un libro más. Pero bueno, estamos hablando de Norman Mailer, ¿eh? Periodista, escritor polémico como pocos, ¿no? Eh, y él dice que un gran admirador de Muhammad Ali. Aparte, Muhammad Ali era un tipo muy inteligente. Si ustedes buscan los comentarios que decía Muhammad Ali que por qué se había negado a pelear, a enrolarse y a pelear en Vietnam, se van a quedar sorprendidos. La lógica y el discurso y el modo de hablar de Muhammad Ali era brillante como de tan brillante boxeador que fue, ¿no? Era filosísimo, tenía una lengua filosa, inteligente. Y esta pelea, famosísima pelea, ¿no? Entre Cassius Clay y Joe Frazier, tiene para Norman Mailer una teoría interesante. Él dice que solo pudo llegarse a esto porque el siglo XX se caracteriza por la exaltación del yo. Uno se sorprende con eso, ¿no? Estamos hablando claro, de un escritor norteamericano, ¿sí? ¿No? El yo norteamericano invadió el mundo, ¿no? Uno como norteamericano va por el mundo, llega y todo el mundo te quiere hablar en tu propio idioma, todo el mundo se muere por hablar en inglés. Se hizo la primera potencia del mundo, ganó la primera guerra, la segunda. Bueno, la segunda la ganaron los rusos, pero de ellos como que se adjudican el triunfo. Tenían los mejores deportistas, los mejores científicos, la mejor economía, grandes, excelentes escritores. Entonces él dice que solo con el desarrollo del yo, del individuo, ¿no? Se pudo haber llegado a esa pelea en donde Muhammad Ali hacía una exaltación de su yo, ¿no? Tan así que logró que toda la gente estuviera de su lado, ¿no? Y opacar ya desde antes de la pelea la figura silenciosa de Joe Frazier. La pelea tremenda, terrible. Los dos ya no se podían parar más, era 15 rounds. No termina el round 14 y no se podían levantar, ni Frazier ni Muhammad Ali. Y Dandy, el entrenador, le dice a Muhammad Ali: lo único que te pido es que simplemente te pares. Y fue así. Muhammad Ali se paró y ganó la pelea porque Joe Frazier no se pudo poner de pie. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a hacer otro envío con el resto de las distintas formas en que la literatura trató al boxeo.